Thinking of us lost here, but I don't wanna lose you, love. Thinking of us stuck here, but deep down I can tell it's wrong. Feeling you now, take me, breathing you now. Oh, taking me down. Oh, feeling you now. You take me down. Took my heart and showed me how time was moving slowly, reading all the signs out loud. Feeling you now, take me, breathing you now. Oh, taking me down. Oh, feeling you now. You take me down. Mari ha o ka thea tsebe mobung wa Nazareta o tla ikutlwela dillo le ditshebo tsa bafu ba nyametse ke dihohola. Meya ya bona e hua botebong.
duerme para siempre, no despierta nunca. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez, la muerte, el tiempo inacabable. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectarse en esta plataforma de Fixi Interruptus en su modalidad virtual. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este acto de resistencia cultural y estamos muy contentos de tener esta charla del uso y el abuso, nuestro proceso de extinción en marcha, de la doctora María Ángela Echeverry Galvis. A continuación, unas palabras de nuestro director creativo y artístico, Felipe Aljure, sobre la pertinencia de este tipo de charlas, no solo en festivales de cine, sino también en el mundo y en el momento que estamos viviendo. Entonces doy paso a Felipe Aljure en este momento. Hola, ¿cómo van todos? Un saludo a María Ángela Echeverry. Yo creo que este conversatorio en particular del uso y el abuso en nuestro proceso de extinción en marcha es sumamente importante en estos momentos en que llevamos encerrado un año y todavía no tenemos claro por qué lo pasó. Este bicho, este virus, este ente invisible que nos obligó al encierro, cómo se conecta con las malas relaciones y los malos hábitos que el ser humano, que el primate humano ha tenido habitando la Tierra y si podemos hacer algo para corregirlo. Entonces yo creo que ese el uso y el abuso y el tema de nuestro proceso de extinción en marcha, este es un gran momento para hablarlo después de un año de encierro. Adelante, María Ángela, y muchas gracias por acompañarnos, por desarrollar esta alianza histórica que hemos tenido con la Universidad Javeriana y con el Centro Ático en los temas académicos, y este es un evento más de esa misma alianza. Adelante y mucha suerte. Entonces, adelante, doctora María, la escuchamos. A todos, muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos en estos momentos. A Fixi Interruptus, muy agradecidos por brindarnos este espacio, como dicen, de resistencia cultural que nos lleve a una puesta en común de hacia dónde queremos continuar como seres humanos y como sociedad. Un gusto que se hayan ustedes dado el tiempo de poder acompañarme en una charla que hemos titulado Del uso y el abuso, nuestro proceso de extinción en marcha. Y es que quiero compartir con ustedes algunos mensajes que pueden sonar duros al principio, pero los invito a que no se desanimen. Mi intención no es generar en este día que nos podemos encontrar nuevamente un sentimiento de tristeza o de que no hay nada que hacer. Por el contrario, quisiera invitarlos a que hiciéramos un recorrido de en qué situación nos encontramos en estos momentos y a partir de allí tomar las decisiones que nos puedan no solamente sacar adelante, sino que eviten
esto que estamos transitando, que no es otra cosa que nuestra extinción. Entonces, quisiera invitarlos a que me acompañen a un recorrido, a identificar cuáles son las condiciones que hoy nos tienen así, encontrándonos de lejos, pero que a partir de eso podamos señalar cuáles son los pasos que debemos seguir, cuáles son nuestras decisiones personales y colectivas, para que hagamos un buen uso y no caigamos en un abuso. Quiero invitarlos primero a que reconozcamos qué es eso que está en peligro, no solamente nosotros, sino eso que llamamos biodiversidad. Esa biodiversidad que está compuesta por todos los seres vivos, desde aquellos con los que estamos más familiarizados, como pueden ser todos esos organismos que ven en la parte inferior, los mamíferos, las aves, los reptiles, y algunos otros que siempre están ahí, pero que a veces no los vemos. Esas plantas que adornan nuestras casas, esos árboles que nos dan oxígeno, esos espacios que a veces están llenos de insectos, o ese mar espectacular en Cartagena que nos brinda tantas oportunidades. Todo eso es biodiversidad. Y quisiera mostrarles algo muy pequeño, es realmente una ínfima parte de algo de esa diversidad que a mí me ha movido por muchísimo tiempo. Y son estos. Son estos amigos emplumados, estas aves en las cuales Colombia tiene el orgullo de llamarse el país número 1 en especies, el país número 1 en diversidad de aves. Y es que en Colombia albergamos más de 1.900 especies diferentes. La mayoría de nosotros no alcanzamos a reconocer tal vez 200, algunos afortunados tal vez 500. Pero el país es responsable de una diversidad que realmente muy pocos países albergan. Tenemos en nuestro territorio alrededor de 80 a 90 especies de aves que única y exclusivamente habitan en Colombia. Y somos nosotros los llamados a defenderlas. Pero no solamente por ser colombianos, sino porque cada uno de estos organismos, de esta diversidad magnífica que ha generado tantos relatos literarios, tantas películas, tantas emociones en cada uno de nosotros, es realmente lo que nos mantiene hoy bien. Estos son algunas de las aves con las que yo me maravillo y que llevo estudiando mucho tiempo y que he tenido el gusto de compartir con muchas personas, no solamente estudiosos de las aves, sino aficionados de las aves. Y a cada uno de ellos les agradezco enormemente estos registros, estas fotografías y esta forma de atestiguar nuestra diversidad. Pero los invito también a que nos reconozcamos nosotros como parte de la biodiversidad y como seres diversos. El ser humano no está alejado de esa biodiversidad. El ser humano es biodiversidad, tanto como somos diversidad. Esa pluralidad que nos une hoy en día a manera presencial y a manera remota no es otra cosa que biodiversidad. Así que cuando pensamos en esa diversidad que está en riesgo, en esa biodiversidad que escuchamos por las noticias que se está disminuyendo, realmente tenemos que pensar en nosotros, que nosotros somos biodiversidad. Algunas estimaciones en años muy recientes nos dicen que aproximadamente el 81% de las personas en Latinoamérica vivimos en ciudades y estamos concentrados en ciudades. Eso quiere decir que alrededor de 4.2 mil millones de personas a nivel mundial estamos hoy en las ciudades y a veces nos podemos sentir desconectados de eso que algunos han llamado medio ambiente, porque pensamos que es un medio externo. Y realmente lo que tenemos es más un gradiente, un matiz, en donde tenemos unos extremos completamente transformados en ambientes duros, en ambientes rígidos, y en el otro extremo tenemos esos paisajes 100% naturales, sin mayor intervención humana. Pero a medida que cada vez más nos movemos a las ciudades, empezamos a generar pequeños hoyos negros. ¿Hoyos negros de qué? De demanda de recursos. ¿Y de dónde vienen esos recursos?
de la naturaleza, de esa diversidad de la cual hacemos parte. Y a medida que nos alejamos de los sistemas tradicionales y nos alejamos de los ambientes más naturales, ese hoyo negro empieza a ser cada vez más grande, más demandante. Nuestros estándares empiezan a ser cada vez mayores. Nuestras demandas empiezan a ser cada vez tal vez un poco más irracionales. Y es en ese punto en donde nos encontramos hoy en día, en una crisis a partir de la demanda de los recursos que hemos generado históricamente. Eso nos lleva a lo que conocemos como conflictos ambientales. Esos conflictos ambientales que están determinados como las tasas de aprovechamiento que tenemos de un recurso, las tasas de aprovechamiento que hacemos a los diferentes sistemas. Y cuando esas tasas sobrepasan la forma en la que los sistemas pueden recuperarse, entramos en conflicto. Entramos en procesos no sostenibles, en donde el territorio, nuestros lugares de vivienda, nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de recreación, dejan de aportarnos a la misma velocidad lo que estamos usando de ellas. Y este nivel de conflicto nos ha llevado, como está determinado desde hace más de 10 años, a una situación insostenible, donde no podemos continuar a estas velocidades, porque lo que nos estamos enfrentando es a un problema de extinción. Y vale la pena que pensemos un momento qué quiere decir extinción. Cuando pensamos en extinción nos referimos a que todos los individuos de una especie o a todas las especies de un lugar ya no existen. Nos han abandonado para siempre. No podemos observarlas y ellas no pueden cumplir su función. Y la extinción no es algo extraño. Por el contrario, es un proceso histórico, es un proceso evolutivo. Pero si miramos qué ha pasado en épocas anteriores y observamos esas grandes extinciones del pasado y nos sentamos a mirar lo que afrontamos hoy en día en términos de extinciones, vemos una gran diferencia. ¿En qué está dada esa diferencia? Bueno, las extinciones del pasado, tal vez aquella que más recuerden, la extinción de los dinosaurios, eran procesos que tomaban muchísimos años, tomaban algunos millones de años. En nuestra mente podemos tener que los dinosaurios se extinguieron rápidamente, tal vez en 2, 3 millones de años. Realmente la extinción de los dinosaurios duró mucho tiempo y se extinguieron alrededor de 3.000 especies diferentes. Hoy en día, en los últimos 100 años, estamos hablando que la extinción de especies puede ser 15 veces más rápido. Estamos hablando que una especie puede extinguirse en cuestión de 1, 2 o 5 años. Esas velocidades nunca han estado registradas para el planeta. Y de ahí nuestro conflicto, en donde el manejo que hemos hecho de los sistemas realmente nos lleva a que todas las especies no puedan convivir, no podamos estar juntos. Y es ahí donde necesitamos urgentemente acciones colectivas y acciones individuales. Esta es solamente una pequeña muestra de algunas de las especies que ya no nos acompañan, algunas de las especies que se han declarado extintas, que para siempre hemos perdido. Y nos quedan tal vez algún recuerdo en una foto, algún recuerdo en una colección de museo como un testigo de lo que fue. Y debemos de generar la pregunta en cada uno de nosotros: ¿cuántas más de estas especies extinguiremos por nuestra falta de acción o por nuestro abuso? De las fotografías que ven allí, el patico, que realmente no era un patico, hacia la parte central, esa es la especie extinta en Colombia. Pero es probable que en cuestión de 5 años registremos otras 3 especies de aves que están extintas, que hemos extinguido a causa de nuestra inacción. ¿Qué sabemos a nivel mundial y por qué esta preocupación sobre la extinción? Bueno, este es un informe que se planteó hace muy poco
es de la WWF del año pasado, que se llama El Planeta Vivo o The Living Planet. Y lo que encontramos aquí en los diferentes colores, de acuerdo a diferentes grupos, entre aves, mamíferos, insectos, peces, cuál ha sido el número total de especies que están en ese riesgo de extinción, que estamos en peligro de perder para siempre, no solamente a la especie, sino a sus funciones. Y si se dan cuenta, tristemente el número avanza. Año a año, en lugar de disminuir las especies que están en riesgo de extinción, estas aumentan. Esto es algo que desde hace mucho tiempo se viene haciendo llamados de atención. Desde la Convención de Río de Janeiro en 1992 se hizo el llamado mundial para que por favor trabajáramos todos de forma unida en evitar estos riesgos de extinción. Pero no hemos sido exitosos. Tenemos todavía mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo. Y en buena parte va a depender no solamente de las decisiones de aquello que llamamos gobierno, sino de nuestras decisiones como sociedad e individuo. Este mismo informe nos plantea 5 eventos o 5 procesos que son aquellos que ponen en mayor riesgo a nuestra biodiversidad. Y quisiera invitarlos a que los miráramos muy rápidamente con algunos ejemplos, pero reitero, no es por hacer un mensaje pesimista, es por ver la realidad que tenemos ante nosotros y ante esa realidad actuar conjuntamente en todo. Dentro de esos problemas que afronta nuestra biodiversidad, que denominamos amenazas, la número 1, la amenaza que está presente para todos los organismos, en todos los sistemas, desde nuestros bosques secos hasta nuestros manglares, desde los páramos hasta la Sierra Nevada y las montañas, es la pérdida y la degradación del hábitat. Es perder esos sitios donde las especies pueden llevar a cabo todo su ciclo de vida. Esas alteraciones nos afectan a todos por igual. Esa pérdida de hábitat es la misma pérdida de hábitat que sufren nuestras comunidades cuando se ven desplazadas. Es tener que llegar a nuevos sitios sin conocer los espacios, sin conocer las relaciones ya existentes. Y también es llegar a procesos de hacinamiento. Eso nos lleva cada vez más a que las especies simplemente no tengan dónde poder estar. Y si no hay dónde estar, pues no hay cómo sobrevivir. Colombia tiene una historia de transformación de sus sistemas naturales muy larga. Vemos aquí diferentes mapas de nuestra Colombia terrestre, haciendo falta todo el examen para nuestro amplio mar y la transformación que ha ocurrido desde 1500 hasta 1900. Y lo que podemos ver es que cada vez más esos manchones grises empiezan a aumentar, algunas zonas rojas también empiezan a aumentar. Bueno, pues observan ustedes el mapa del 2000 para los sistemas colombianos. En el centro, lo que podría ser la gran diversidad de ecosistemas nacionales. Y hacia la zona de la izquierda, en donde está el mapa actual, lo que tenemos hoy en día. Donde ese tono gris que domina son ecosistemas ya transformados. Eso nos lleva a plantear el año pasado que cerca del 44% de los ecosistemas colombianos pueden estar en peligro o en peligro crítico de colapso. ¿A qué hace referencia ese colapso? A que esos ecosistemas dejen de funcionar como hoy en día sabemos que funcionan. Y dejen de funcionar como hoy en día nos proveen todo lo que nos provee. Otra amenaza muy grande que se cierne sobre nuestra biodiversidad y sobre nosotros son las especies invasoras. Esas especies que no son colombianas y esas especies que han llegado a nuestros territorios por nuestra propia intervención, sea porque las trajimos intencionalmente o sea porque llegaron de pronto de polizones. Tal vez no las queríamos traer, pero aquí están. Estas especies exóticas e invasoras nos plantean varios problemas. Nos plantean enfermedades. Pueden ser nuevos parásitos. Pueden ser competidores muy eficientes que empiecen a afectar la delicada fauna nativa y los balances que hay acá. Pueden ser especies
que empiecen a generar desplazamiento de aquellas que ya estaban establecidas. Y nuevamente, esto cambia la configuración del sistema. Y tenemos muy buena información de que estas especies exóticas e invasoras afectan terriblemente la regulación de nuestros organismos, pero sobre todo la afectan en islas. Y también en esos ecosistemas que todos queremos tanto, que son nuestros ecosistemas costeros. Esas costas que nos ofrecen tantos servicios cada vez más se ven afectadas por estas especies invasoras. Especies en donde tenemos también buena información que afectan sobre todo a las aves y a los mamíferos. Dos grupos con los cuales nos relacionamos muchísimo. Creo que todos nosotros en cualquier lugar del mundo podemos ir y escuchar aves y poder tener algún rastro o alguna evidencia de un mamífero aparte de nosotros mismos. Esta amenaza de las especies exóticas e invasoras es la segunda amenaza que afrontamos hoy en términos de biodiversidad. Estos son tal vez algunos de los que yo llamo nuestros villanos más conocidos. Esas especies que tenemos muy bien identificadas, que cuando salen de su ambiente natural presentan un problema muy serio para las otras especies. No es el simple hecho de que se muevan de un sitio al otro lo que las hace invasoras. Es su acción en el sistema, es las relaciones que generan en el sistema y las relaciones que desplazan. Estas especies exóticas e invasoras nos plantean entonces un problema muy grande entre tomar acciones y dejar que los sistemas simplemente se apaguen. Una tercera amenaza que se cierne sobre todos nosotros y sobre una de las cuales tal vez todos tenemos mayor poder de acción es la sobreexplotación. Y hay muchas formas de ver la sobreexplotación. Y quiero hacer aquí una diferencia muy marcada entre lo que es la sobreexplotación y el uso, porque la invitación es a que usemos. A medida que usamos y conocemos, podemos conservar y podemos entender los límites que la naturaleza nos plantea. La sobreexplotación, por otro lado, es desconocer cómo funciona la naturaleza y simplemente satisfacer nuestros requerimientos sin importar nada más, sin conocer nada más. Desde hace varios años venimos escuchando mucho sobre la contaminación del plástico y es un problema muy grande, pero ese es un tipo de contaminación que podemos ver. Existen muchas otras contaminaciones que no podemos ver. En un estudio reciente se identificó, por ejemplo, que los tiburones que están en la zona de nuestra querida Cartagena tienen unos altísimos niveles de contaminación por mercurio. Contaminación que nosotros generamos. O sea, hay una contaminación visible y una contaminación más oculta y no por eso diferente. Y todos los tipos de contaminación nos generan un efecto sobre todas las especies. En este caso, debemos de considerar que todo nuestro recurso pesquero es terriblemente sensible a la contaminación y a la sobreexplotación. Tenemos una sobreexplotación, por ejemplo, en nuestras hermosas selvas tropicales, en nuestros espectaculares bosques secos, en donde a raíz de una explotación ilegal, no consensuada, no desarrollada bajo buenos términos, nos genera el panorama que vemos ante nosotros. Áreas completamente deforestadas que quedan inutilizadas y que mucho tiempo y esfuerzo debe de realizarse para pensar en siquiera que puedan restaurarse. No estoy hablando de una restauración efectiva, es solo para considerar que tal vez podamos restaurarlas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás de esta explotación sin sentido? ¿Qué es lo que hay detrás de esta destrucción masiva? ¿Es un uso o es un abuso? En términos de alimentos, tenemos una situación terriblemente preocupante que se ve ejemplificada en nuestros mares. Esos mares que nos han proveído alimento y distracción desde que el hombre empezó a salir de África.
Sin embargo, hoy en día las tasas de captura de esos peces, de esa fuente de proteína que alimenta a 3 billones de personas a nivel mundial, cada vez es menor. Cada vez tenemos menos pesca. Y cada vez aumenta más esos puntos que ven en su mapa de colores rojos y amarillos. Puntos que nos representan a nivel del océano sitios donde no hay suficiente oxígeno ni siquiera para que algunas peces o sardinetas o anchoas puedan existir, porque ya no hay oxígeno allí. Y es muy difícil pensar que en el océano, que en ese mar interconectado pueda dejar de existir el oxígeno, pero tenemos muchos sitios que ya hoy lo manifiestan. Tenemos por otro lado el tema de la alimentación, pero asociado a la tenencia de la tierra. Desafortunadamente en Colombia las tasas de deforestación cada vez aumentan. Recuérdense, esa amenaza número 1, los cambios en la tierra, que está muy asociado a nuestros patrones alimenticios. Y no vengo a decirles qué es lo que tenemos que comer y no tenemos que comer. Creo que realmente es una decisión muy personal, pero es una decisión que tenemos que tomar con información. Es una decisión que tiene que respetar la vocación de nuestros suelos, nuestras tradiciones y a la vez ser conscientes que nuestras decisiones de alimentación siguen afectando. Tal vez un aspecto de esta sobreexplotación donde todos nosotros podemos tener acción es en el desperdicio de alimentos. Lo que ustedes ven en esta gráfica es qué se necesita, qué se usa y qué se desperdicia en la producción de aquello que llega a nuestras mesas. Se observan, por ejemplo, en las primeras barras todo lo que tiene que ver con la producción de los granos, pues vemos que hay cerca de un 30% que estamos desperdiciando en nuestra mesa y en la producción. Y aquí tendríamos tantos escenarios para innovación, tantas formas diferentes en las cuales involucrarnos decididamente con buena información, con buenas prácticas para no generar estos desperdicios. Preocuparnos cada uno de nosotros por entender de dónde vienen nuestros alimentos y cómo podemos reducir este desperdicio, esta sobreexplotación, como otro mecanismo de abuso de la naturaleza. Asociado al desperdicio nuevamente está la contaminación. Esa contaminación que además cada vez más es un factor de aquello que nos lleva a las nuevas enfermedades. Enfermedades que, como decía Felipe hace un momento, afrontamos de lejos en esta ocasión. Afrontamos por un virus que parece un organismo inocuo, invisible, y sin embargo puso al planeta de cabeza. Esas enfermedades no solamente hay que ponerles atención porque nos afecten a nosotros. Tienen aquí algunas imágenes de las muchas enfermedades que afectan a nuestros sistemas naturales, que cuando no están sanos, no funcionan bien. ¿Por qué entonces estamos enfrentados ante esta situación? Pues más que echarle la culpa a uno u otro evento, realmente es la sinergia la que nos tiene en esta situación. Es esa sinergia entre los cambios de los usos del suelo, entre la contaminación del agua, entre la movilidad que tenemos, entre el cambio climático y la cantidad de patógenos que hay en los sistemas naturales que nosotros movemos día a día. Y todo esto no se va a ir. Porque si encima de esto ponemos una capa más, que son los nuevos pronósticos de cambio climático global, pues realmente lo que nos estamos encontrando es cada vez con un escenario más complejo, que tiene más elementos, que necesitamos abordar por todas sus aristas. No sé si muchos de ustedes hayan escuchado algunas personas que dicen que en términos de cambio climático, los científicos no nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, quisiera tomarme unos segundos para explicar qué quiere decir que los científicos no se hayan puesto de acuerdo en términos de cambio climático. Y es la gráfica que ven ustedes negra. Si se dan cuenta, esa gráfica de color negro tiene líneas de diferentes colores. Esas líneas de diferentes colores son las diferentes predicciones que hay desde la ciencia y desde la información sobre hacia dónde vamos en términos de cambio climático. Y si ustedes observan, esas líneas varían, no todas son idénticas.
pero hay una tendencia muy similar, hay un patrón muy similar, y ahí es donde está el acuerdo. El acuerdo es que si desde los productores de energía seguimos transmitiendo y generando esta cantidad de gases de efecto invernadero, vamos a continuar en un camino que nos va a afrontar cada vez más con amenazas amplificadas. Esta es la situación que ya hoy en día vemos para Colombia. Estas son nuestras montañas. Este es un trabajo muy particular que el IDEAM realizó, que fue publicado en el 2018. Y ustedes observan aquí las comparaciones entre fotos antiguas y fotos mucho más actuales de lo que son nuestros glaciares. Esas extrañezas y rarezas espectaculares que tenemos en el trópico, que son montañas nevadas, esos glaciares que han sido sitios sagrados para nuestras culturas por muchísimo tiempo, glaciares que nos dan agua, que nos proveen regulación y que vemos que cada día desaparecen. En Colombia contamos hoy en día con 8 glaciares que han sido decretados extintos. 8 glaciares que ya no tienen hielo, que ya no tienen nieve, que no proveen agua a nadie. Y ese es el cambio climático que estamos afrontando. Y cuando juntamos todo esto, aparece el COVID. Y para mí el COVID es simplemente una de las representaciones de las muchas que puede tomar cuando tenemos estos desbalances entre la naturaleza y la sociedad. Y aparece cada vez más este llamado a la salud comunitaria o a la salud mundial, en donde necesitamos empezar a ver que no estamos solos, que no hay un medio ambiente allá y un medio ambiente acá, que somos uno, que somos relaciones sociales, económicas, culturales y ambientales, todas juntas. Y que cuando uno de esos eslabones falla, todos estamos fallando. Y todos sentimos las repercusiones. Repercusiones que en este caso nos han tomado un año. Pero repercusiones que según la información que tenemos probablemente se repitan, a menos de que realmente empecemos a cambiar de fondo nuestros patrones de abuso. Para Colombia esto puede tener también manifestaciones en términos de nuestra producción. Este es el pronóstico de hacia dónde iría la producción de alimentos principal que tiene el país bajo escenarios de cambio climático de los más pesimistas. Y vemos que nuestras áreas de cultivo se verían reducidas y que zonas que hoy no son aptas para cultivo y que están dedicadas a otros usos, podrían tal vez tomar usos de cultivo. Y eso implicaría más cambios en los suelos, más transformaciones, más variación. Entonces tenemos que pensar hacia dónde queremos ir como sociedad y como biodiversidad. Porque es esa biodiversidad la que nos provee todo lo que tal vez han escuchado que se llaman servicios ecosistémicos, que también últimamente los estamos llamando contribuciones de la naturaleza a las personas. Y tienen en esa rueda solamente algunos de los ejemplos de esas contribuciones y de esos servicios. Tal vez a todos de ustedes les gusta el aguacate, ojalá sí, a mí me fascina. Bueno, nosotros tenemos aguacate gracias a los servicios ecosistémicos, gracias a la polinización, una polinización que nadie nos cobra, pero que ahí está incluida. A todos nosotros nos gusta tener agua potable en la casa y en el recibo del agua pocas veces pagamos el valor del agua. Pagamos el valor del saneamiento, podemos pagar el valor de transporte, pero ¿cuánto vale el agua? ¿Cuánto vale el oxígeno? Es muy difícil de definir, pero quisiera mostrarles en este muy corto video uno de esos valores que en nuestras zonas costeras es incalculable. Y uno de esos valores que se puso a prueba a finales del año pasado con el paso del huracán Iota en nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Lo que ven ustedes es una simulación basada en información de cómo los manglares apoyan a que la fuerza y la energía de las olas disminuya, se frene, se regule
y que llegue a nuestras costas en menor intensidad, en que erosione menos nuestras costas. Esas costas donde nos encanta ir de vacaciones, esas costas que proveen sistemas de alimentación para tantas personas. Y es que la valoración de esta biodiversidad, si bien no solo debe ser hecha de forma monetaria, pues nos da un panorama que es el que les comparto. Esa biodiversidad que nos ofrece muchas opciones económicas, pero que sobre todo nos ofrece un bienestar humano, un bienestar alimenticio, un bienestar de recreación, un bienestar para subsistencia, que en algunos casos lo podemos monetarizar, es cierto, pero no depende únicamente de su monetarización esos usos. Es por eso que hoy en día empezamos a hablar de la ecología de la reconciliación, donde queremos usar el conocimiento basado en evidencia, basado en datos, para acercarnos a formas de manejo sostenible en un territorio sustentable, que nos permita cerrar las brechas, todas esas brechas que hay, brechas sociales, brechas tecnológicas, brechas de salud, a partir de reconciliarnos. ¿Cómo podemos entonces cerrar esas brechas? ¿Cómo podemos todos nosotros hacer una ecología de la reconciliación? Bueno, pues tenemos que partir de que cada uno de nosotros observe y reconozca esa naturaleza, observe y reconozca eso que usa y eso que abusa, y que determinamos cuál es la mejor forma de uso. ¿Cómo podemos no desechar tanto? ¿Cómo podemos realmente limitar lo que necesitamos? Pero todo en contextos sociales precisos. No todos podremos hacer los mismos cambios, es cierto. Pero una vez lo reconozcamos y determinamos cómo usar, ya tenemos un paso adelante, un gran paso adelante. Los invito a que dejemos de ver estos sistemas como cajas aisladas, como conocimiento aislado. Cada uno de nosotros tiene vivencias muy importantes que deben ser confrontadas con información, con datos. Y así como hemos usado esa información y esos datos para salir paso a paso de esta situación de pandemia, utilicemos la información y los datos que hemos generado para salir de esas cajas y empezar a encontrarnos en las uniones, en los vínculos, en eso que nos decían hace un momento de resistencia cultural, en esos espacios que tenemos para redefinirnos nuevamente como sociedad, como una sociedad que tenga muy claro para dónde quiere ir siendo biodiversa y siendo diversa en sí misma. Recordemos que la biodiversidad no es un lujo, no es un hobby. La biodiversidad es la necesidad y la base de todos y cada uno de nosotros. Así que muchas gracias a ustedes por el uso, pero empecemos a cuidar el abuso. Un gusto acompañarlos. Listo, muchas gracias, doctora. Por favor, no quites esta presentación un momento para poder dejarla ahí y transmitirte algunas preguntas que estoy tratando como de condensar en una sola después de pues este mensaje tan sombrío y tan poco esperanzador. Es muy fuerte, hay muchas preguntas de, bueno, ¿qué se puede hacer en particular, digamos, nosotros como cineastas involucrados en el medio audiovisual, cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros? Eso por un lado. Y por otro lado, que nos digas con toda sinceridad si se puede o ya es demasiado tarde a generar un cambio en el planeta. Para bien, obviamente. Arranco por la última. No solamente se puede y no solamente podemos dejar de hacerlo mal, sino que podemos sobrepasarlo. Podemos hacerlo muchísimo mejor. ¿Qué requerimos para eso? Decisiones inmediatas, a todo nivel. Y no lo que algunas personas llaman pañitos de agua tibia. Es muy importante que cada uno de nosotros identifique esas acciones que son contundentes para llevar a cabo. Un primer paso, por supuesto, cosas tan sencillas como ahorremos agua.
la bolsa siempre para el mercado, la bolsita de tela. Esos cambios muchas veces suenan a una gota en el océano, pero es que somos 7.000 millones de gotas. Si todos nosotros asumimos esa responsabilidad, el cambio sería inmediato. Pero tal vez el punto más importante, el que hay que reflexionar, son nuestros patrones de consumo. ¿Qué estamos consumiendo de más? ¿Qué estamos haciendo de más que tal vez no necesitamos? Y no me estoy refiriendo a que estemos bien, a que estemos felices, a que tengamos diferentes experiencias. Eso es necesario, eso es importante. Pero consideremos si realmente la ducha de 10 minutos es relevante o si la ducha puede ser de 3 minutos. Y ese tipo de cosas son fundamentales. Y creo que el espacio de los cineastas, el espacio de quienes se dedican a transmitirnos esta información, y no solamente a transmitirnosla, sino a hacernos sentir algo con esta información, es vital. Este tipo de problemas no lo vamos a solucionar ni los biólogos ni los ecólogos. Este tipo de problemas de tal complejidad necesitamos a todos en el bus. Y creo que la forma en la que transmitimos la información, la forma en la cual podemos llegar a todos los públicos es vital. Muy importante que aquí resaltemos no solamente esas visiones, digamos, solo de documentales, ¿cierto? Porque ya tenemos la información y como tú dices, puede ser una información bastante apesadumbrada. Necesitamos nuevas formas de proponer soluciones. Necesitamos visibilizar lo que se está haciendo bien, porque hay comunidades que tienen esto muy claro y que lo están haciendo maravillosamente. Y necesitamos esos ejemplos. Necesitamos que salgan a la luz, que nos motiven, que nos den la esperanza y nos muestren que sí se puede. Bueno, doctora, pues muchas gracias. Aquí tengo otra pregunta, no sé si tengamos tiempo para hacerla. ¿Sí? Vale, la pregunta es que en muchas ocasiones se está ya empezando a hablar como de la próxima pandemia. Le estamos como parando muchas bolas a esta y pensando que eventualmente vamos a salir de ella, pero que nos expliques un poco por qué está como ese término y digamos como esa generación de pandemias que van a vivir ahora, cómo se va a dar y por qué se está empezando a hablar de la próxima pandemia. Si consideramos un poco cuáles son los inicios de esta pandemia, podríamos pensar por qué consideramos que esto va a seguir. Tiene que ver mucho con que hemos seguido traficando con animales, un delito, pero además otro problema gigante para nuestra biodiversidad. Pero además cada vez más, al alterar esos sistemas naturales, nosotros nos estamos acercando más a patógenos que no conocíamos, que como especie nunca hemos tenido y no tenemos defensa sobre ellos. Si estas interacciones se mantienen, la probabilidad de que exista uno nuevo al cual seamos vulnerables es muy alta. A partir de ahí, entonces, mirando un poco la historia de lo que ha sido el COVID-19, la historia también de lo que ha sido otro tipo de enfermedades como SARS, es factible que se repita. ¿Cómo podemos prevenirla? Estando atentos. ¿Atentos a qué? A esos cambios en el uso del suelo. Si vemos que hay grandes disturbios en zonas naturales, es posible que en esas zonas haya más probabilidad de infecciones. Hay que estar atentos a esos cambios, hay que estar atentos y muy vigilantes a lo que es el tráfico de fauna y de flora, porque ello también nos puede traer enfermedades. Entonces, como dice un dicho popular, si no miramos, si no conocemos el pasado, estamos destinados a repetirlo. Tenemos que aprender muchísimo de lo que ha pasado en este año y medio para poder, a partir de ahí, estar atentos hacia dónde puede ir el futuro. Y les doy otro dato. Hay un análisis mundial que se hizo sobre los costos. ¿Cuánto nos hubiese costado una serie de manejos de la biodiversidad en términos de control de tala, de estar con sistemas vigilantes en muchos problemas, versus lo que ha sido la inversión de esta pandemia? Y la diferencia es de alrededor de que las medidas de conservación debiesen de haber sido alrededor de 20 billones de dólares versus el costo asociado a la pandemia
que está alrededor de 3,8 trillones de dólares. Realmente la inversión hubiese sido poca en relación a los costos que hemos pagado y a las vidas que hemos perdido. Vale. Bueno, doctora, pues muchas gracias. Desde el FICSI estamos muy agradecidos con usted, con la Universidad Javeriana y con el Centro Ático de brindar estos espacios que son muy importantes para Cartagena en particular y para Colombia. Y bueno, esperemos que se vea y se replique en el mundo entero porque es lo que necesita el planeta Tierra. Entonces, de nuevo, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los que se conectaron esperamos poder colgar esta charla en un futuro en redes sociales pues para replicarla y que mucha gente se entere de esta información que usted tiene y que es tan importante y relevante. Entonces, muchas gracias y hasta una próxima vez. Hasta luego, disfruten Ficti Interruptus. Vale, gracias, chao.